Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y tener una palabra de oración. Padre Santo, esta preciosa mañana, Señor, queremos darte la honra y la gloria. Agradecido, Señor, porque una vez más permites que estemos en este lugar para alabar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tus cuidados para con nosotros en esta semana que ha pasado. Señor, nos tienes aquí nuevamente con bien. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en esta mañana y, Señor, ponemos el servicio en tus manos, que todo lo que hagamos aquí sea para honrar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a levantar su nombre y pues gocémonos en su presencia. Gloria a Dios.
a seguir alabando su nombre en esta mañana. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Gloria a Dios. Ahí donde estamos, hermano, quisiera que leyéramos un pasaje bíblico. Si tienen su Biblia, pueden abrirla en Filipenses 4. Y para aquellos que la tienen abierta ahí la Biblia, podemos leer del versículo 4 en adelante, y lo voy a leer yo, nada más síganme ahí. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No, 2 veces nos dice Pablo, ¿no? Que nos regocijemos, y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Queremos regocijarnos en Él. Es obvio que en Él es la adoración, para Él es la adoración. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Preciosas palabras de Pablo para nosotros, y en esta mañana que estamos acá glorificando el nombre del Señor, quiero que nos demos vuelta y que saludemos a los hermanos ahí de alguna forma, como ustedes lo quieran hacer mejor. Salúdense unos a los otros y les damos la bienvenida en el nombre del Señor a cada uno de ustedes.
sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén, Dios su vida por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Gloria a Dios. Vamos a aprender un canto nuevo en esta mañana. Dice: siendo yo un pecador extraviado en el error,
incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Solo el Señor puede quitar esa culpa de nosotros. Sin Él estamos perdidos. Sin Él somos pecadores. Tenemos que venir a sus pies para poder gozar de esa salvación. Vamos a alabarle en esta mañana. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda
Señor. Que nos regalaste. Gracias, Padre. Porque sin esa gracia estamos perdidos, Señor. Estamos condenados a muerte. Una muerte de dolor eterna, Señor. Fue tu gracia, Señor, la que nos permite que podamos gozar una eternidad contigo. Gracias, Padre, por ese regalo eterno. Gracias, Padre, por ese amor hacia nosotros. Aun cuando no lo merecemos, Señor, somos rebeldes, pero tu amor está ahí. Gracias, Padre. Bendice, Señor, el mensaje de esta mañana que vamos a tener. Que tu palabra, Señor, quede con nosotros y que podamos, Señor, salir de aquí llenos de ti. Gracias, Padre. Bendice a nuestro pastor. Dale, Señor, la sabiduría para que el Señor pueda hablar de ti hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muy apropiada la última alabanza porque estamos predicando en el libro de Gálatas, que es el libro que habla acerca de la gracia. Y qué mejor manera de poder utilizar esta alabanza que en esta mañana con el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de gracia que tenemos, y es por su gracia que, como dijo el hermano David, hemos sido llamados, hemos sido salvados. Bueno, pero vamos a estar predicando sobre la gracia en un poquito tiempo. Mientras tanto, nuevamente gracias les damos a cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en esta mañana, y que puedan gozarse y que ya lo estén haciendo desde este momento, levantando alabanzas a nuestro Señor. Bueno, en el boletín ustedes tienen peticiones. Llévenselo a su casa, como siempre les digo. Estén orando por estas peticiones. Es muy importante porque ahora tenemos una lista de personas ahí. Mañana puede ser que nuestro nombre esté ahí. Y obviamente si nuestro nombre estuviera ahí, quisiéramos que cada uno de ustedes estuviera orando, ¿no?, por cada uno de nosotros, y ese es el objetivo. Bueno, en la misma nota pueden ver acá a los hermanos Raúl y Teresita Hernández. Ellos han estado en el boletín por mucho tiempo ya. No es que nos estemos quejando en ninguna forma, ese es el propósito, de que ustedes nos digan cuáles son las necesidades para poderlos poner en el boletín y poder orar por ustedes. Ellos, muchos de ustedes tal vez no los conocen, muchos de ustedes son bastante nuevos con nosotros. Ellos son los hermanos Raúl y Teresita Hernández. Ellos son los padres de la hermana Carolina, que es la esposa del hermano David, que guía la alabanza con nosotros. Y han cumplido 63 años de matrimonio este año. Imagínense ustedes, 63 años de matrimonio. Es bastante tiempo. Honestamente, yo me pongo a pensar en mi propia persona y digo, I don't think I'm gonna make it there. Pero bueno, solo estamos en las manos del Señor y Él es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Pero el objetivo nuevamente es que ustedes puedan poner una cara en estos nombres y que estemos continuamente orando por ellos. El hermano Raúl, él está pasando por una situación de salud en la cual se le hace bastante difícil salir y todo, por eso es que son las razones que ellos se encuentran en casa, pero realmente continuemos levantándolos ahí en oración. La hermana Teresita cumplió años ayer, si no me equivoco. Viernes, sí, es que ayer fue sábado, perdón, el viernes, sí, lo mismo con la hermana Teresa Castellón, que está acá con nosotros también. Ella cumplió años el viernes y queremos felicitarlos a ellas dos por el servicio que dan siempre acá a la iglesia, y es muy agradecido. Y hermana Teresa, muchas gracias por estar siempre ahí a la puerta con nosotros. Bueno, nuevamente, continúen
levantando a estas personas en oración y que podamos servirles por lo menos de esa manera, ¿no? El próximo estudio y desayuno, pongan atención, estudio y desayuno, el sábado 23 de octubre, que sería el próximo sábado, desde las 9 en adelante, para toda la iglesia, para que puedan venir y sean parte de esto. Y nos dividimos después de la comida, después del convivio, vamos a dividirnos y vamos a poder estar los hombres a un lado y las hermanas por otro lado. Mi esposa tiene un clipboard ahí atrás para que se puedan anotar. Todos los que van a venir, por favor, para que puedan traer cositas diferentes y podamos disfrutar un buen desayuno acá con cada uno de ustedes. No se les olvide, por favor, a las 9 de la mañana los hombres y las mujeres están invitados de la misma manera para poder tener un estudio bíblico después. Harvest Hoedown, esto es el tema de verano de otoño, perdón, de las hermanas americanas, cultivando amistades. Va a ser el viernes 5 de noviembre de 6 a 8 de la tarde. Van a tener comida de Stone Fire Grill. Los boletos están a la venta, $20 para apuntarse después del servicio, por favor. Si pueden ir al patio, creo que allá. O tú lo tienes. Mi esposa tiene acá un papelito para que ustedes se puedan anotar. Para esto es para las hermanas. Nuevamente, el viernes 5 de noviembre de 6 a 8 de la noche va a haber cena y va a haber obviamente enseñanza también, un convivio muy precioso que las hermanas ponen americanas. Así es que, por favor, les insto a que colaboren con esto y sean partícipes de ello. Primera de Crónicas 16:9 dice que cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. El Señor quiere de que siempre estemos adorándolo. La persona que, yo lo veo de esta manera, a veces venimos al Evangelio por fe, a través de la gracia, y eso es obvio. Pero una vez que empezamos a conocer al Señor, deberíamos de empezar a amar al Señor. ¿Sí me entienden? La fe viene a nosotros y esa fe tiene que levantar el deseo de conocer más su palabra y a Cristo personalmente. Y cuando empezamos a conocerlo más, empezamos a amarlo. Pero una persona que conoce y ama a Dios, lo único que nos queda sería obedecerle y adorarlo. Entonces viene el conocimiento, viene el amor, viene la obediencia y viene la adoración. Yo no sé si pudiéramos invertir la adoración con la obediencia, pero la realidad es que nosotros fuimos llamados a ser adoradores y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que lo amemos, que lo adoremos, que lo glorifiquemos, que lo alabemos, y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Para no quitar mucho el tiempo, ahorita ahí donde están, voy a hacer una oración yo en general por las peticiones que tenemos ahí, así es que por favor ahí donde estamos vamos a orar. Padre, gracias nuevamente te damos por esta mañana, por el convivio, por la fortaleza y el privilegio que pones en cada uno de nosotros y que nos da, Señor, el deseo y la oportunidad de estar acá en esta mañana, glorificándote como cuerpos, como parte del cuerpo de Cristo, Señor, como parte de tu iglesia, de esa novia, quien tú eventualmente la vas a presentar ante tu Padre, Señor, sin mancha, inmaculada, perfecta. Y Señor, mientras eso no llega, te pedimos de que continúes tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Señor, continúa creciendo y que nosotros disminuyamos y que seas tú el que vive en mi ser y que seas tú el que guía mi vida, mi corazón, mi mente transformada por tu palabra, Señor. Padre, te pido de que mis hermanos en esta mañana puedan abrir su mente y su corazón a lo que tú tienes que explicarnos a través de este libro de Gálatas, Señor. Pero también al mismo tiempo queremos levantar en este momento, Señor, peticiones de oración, Señor. Te pedimos por la familia Galván, por Ana Galván en particular, Señor, para que le des no solamente salud y fortaleza, pero al mismo tiempo sabiduría, Señor, y que seas tú el que esté guiando su mente, su corazón, fortaleciéndola y dándole la capacidad física, moral, emocional y espiritual para que ella pueda hacer todo lo que tú tienes en mente para ella, Señor.
Padre, te pedimos todavía por Gary Link, para sanidad, por este cáncer, Señor, que seas tú obrando en su cuerpo físico y que le puedas traer el alivio necesario, pero sobre todo, Señor, que le puedas presentar con el plan de salvación y que él pueda definitivamente volcarse hacia ti, Señor, y aceptarte como Rey y Salvador de su vida. Por la hermana Nancy, continuamente pedimos por ella, Señor, para que seas tú la fortaleza en su vida, que seas tú esa roca, Señor, que seas tú esos ríos de agua viva que van a sanar y a darle la capacidad a ella para continuar adorándote, Señor. Padre, glorifícate en su vida, no solamente en la de ella, pero en la de su familia y con su hijo también, Señor, agradecidos porque él está en otro país, pero ya con posiciones de trabajo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos por Natalie, Señor, Luis, para que continúes obrando como lo has hecho hasta ahora, Señor. Padre, has obrado milagrosamente y por qué no esperar más. Obviamente eres tú quien tiene el control absoluto de todo, Señor, y te pedimos de que seas tú el que continúe trabajando en la vida de ella, la de su familia, de sus abuelos, Señor, y que al fin de todo esto, Señor, tú seas el que se lleve el honor y la gloria. Por la hermana Rosa Martínez, Señor, para que después de esta operación ella pueda ser recuperada prontamente y estar acá con nosotros ya tal vez la próxima semana, Señor. Padre, glorifícate en su vida. Nuevamente por los hermanos Raúl y Teresita Hernández, para que seas tú y que continúes tú siendo, Señor, la fortaleza y el conforte que ellos necesitan tener en estos momentos tan precisos, Señor. Gracias, Señor, porque hasta ahora podemos ver tu mano en sus vidas y te continuamos pidiendo para que seas tú el que les des a ellos la facilidad, la capacidad y el deseo, Señor, de honrarte aún en sus casas, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Y te pido también por Tomás Hernández, Señor, que puedas tú sanarle el corazón a este niño, Señor. Un niño que nació con una dificultad en su corazón, pero estamos orando para que seas tú el que lo sane, Señor, y el que le des la fortaleza y continúes obrando en su vida. Padre, gracias porque escucha las peticiones de tu pueblo. Y tú eres justo. Y no solamente escuchas, Señor, pero obras de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por glorificarte en la vida de cada una de estas personas que hemos levantado ante ti, Señor. Pero también por glorificarte en la vida de tu pueblo que está ahora presente acá, Señor, para levantar honra y gloria hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, por los líderes, los ancianos, pero sobre todo, gracias por el Espíritu Santo que continúa obrando en los corazones de aquellos que te han elegido para obedecerte y seguirte, Señor. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahí donde estamos les voy a pedir de que por favor abran su Biblia y vamos a entrar de lleno al mensaje de la mañana. Y nuevamente estamos en la epístola a los Gálatas, o la carta a los Gálatas, y vamos a estar viendo el versículo del 6 al 9 en el capítulo número 1. Y obviamente vimos los primeros 5 versículos la semana pasada, y como la introducción a esta carta tan preciosa que Pablo escribe como tal vez la primera carta que él hizo, y es enviada a un grupo de iglesias en el Asia Menor. Estas iglesias fueron resultado del primer viaje misionero que Pablo hizo a esa área, donde plantó 4 iglesias y continuó visitándolas en los próximos 2 viajes más que tuvo. En los 3 viajes misioneros, Pablo visita estas iglesias. No sabemos exactamente en qué momento fue que él escribe esta carta a los Gálatas. Muchos piensan de que fue tal vez después de la primera visita, otros piensan que fue un poco más tarde. Lo que sí la mayoría de los eruditos coinciden es de que fue la primera carta de Pablo.
Y en los primeros versículos encontramos el saludo, que es bien diferente a todas las cartas de Pablo. Es muy corto y directo al punto. Y miren lo que dice Pablo apóstol: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea con vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la introducción directa y concisa. Él está defendiendo su autoridad, y lo vimos eso la semana pasada, y por eso pone entre paréntesis ahí: no de hombres, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Como dice, yo soy apóstol porque Jesucristo me llamó. Pero también, si tienen duda en eso, estoy con mis hermanos de las iglesias, acá en Antioquía tal vez. Ellos están conmigo, todos ellos. En pocas palabras está diciendo: mi autoridad va más allá de lo que ustedes piensan. No solamente tengo respaldo de todos estos hermanos en Cristo, pero fue Jesús mismo quien me llamó a servirle y a predicar el evangelio a los gentiles. Y ese evangelio era el evangelio de la gracia, el evangelio de que Dios trajo al mundo a su Hijo y lo entregó como sacrificio vivo para el perdón de los pecados. Y ese mismo Dios que lo trajo al mundo también lo resucitó al tercer día, para que nosotros podamos ser partícipes de la resurrección con Él. Entonces la epístola es una declaración de emancipación. En pocas palabras, un paro a la esclavitud en la cual los gálatas habían caído. Y esa esclavitud al legalismo le pudiéramos llamar. Y en nuestro tiempo observamos mucho eso. Hay iglesias de que se han ido a los dos extremos, y los dos extremos son dañinos. O mucho liberalismo en las iglesias, o mucho legalismo en las iglesias. Y los dos son problemáticos para el evangelio de Cristo. Esta era la carta magna de la iglesia primitiva. Es el manifiesto de la libertad cristiana. Es la defensa más fuerte en la Biblia de la justificación por la fe. Romanos es la declaración de la justificación por la fe, y Gálatas es la defensa de la fe. El apóstol nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe y también vivir por la fe. El legalismo en el cual habían caído los gálatas era de que estos judaizantes habían venido y querían implementar reglas que no tenían nada que ver con la gracia que Pablo les había predicado. Le estaban agregando más, le estaban poniendo yugos que ni ellos mismos podían cargar. Estaban agregándole a ese evangelio tan simple y sencillo que Dios había predestinado desde antes de la creación, de que su Hijo muriera por los pecados del mundo. El legalismo tiende a agregarle al evangelio. El liberalismo tiende a quitarle, o inclusive le pudiera agregar también. Nuevamente, los extremos son dañinos. Y para nosotros, como hijos de Dios que somos, cristianos acá llamados para servirle a Él, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios y tener el discernimiento correcto en qué es lo que nos están enseñando, qué es lo que estamos aprendiendo. Y sobre todo tener la capacidad del conocimiento bíblico para poder discernir con la palabra lo que me enseñan. El problema en la mayoría de iglesias es de que tendemos a ir a las iglesias con el objetivo de que alguien nos enseñe, que Él estudie, que Él trabaje, que Él lea, que Él ponga todo lo que tenga que poner el domingo y que yo lo aprenda y ya estuvo. Solo el que no lee, solo el que no se involucra en el aprendizaje bíblico, solo el que no predica el evangelio, solo el que no comparte la palabra con otro, no va a crecer en el conocimiento bíblico.
Si yo hiciera una encuesta acá de cuántos de ustedes han enseñado y levantaran la mano, yo diría, ustedes son los que saben más. Aquellos que nunca han enseñado, no han aprendido lo suficiente bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque no nos hemos involucrado en el conocimiento bíblico. Enseñar significa aprender y sacrificar tiempo, esfuerzo. Nuevamente, la gente de nuestro tiempo está siendo llevada por vientos de doctrina nada más. Y nadie se para y agarra la Biblia y dice, voy a ver lo que dice Dios, antes de lo que diga el hombre. Y era lo que estaba pasando en Gálatas. Estaban cayendo en un legalismo que los iba a alejar completamente de la palabra. Y no solamente de la palabra, pero Pablo dice que los iba a alejar de aquel que los llamó. ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos llamó? Obviamente, Dios nos llamó. Dios nos llamó. Y Pablo dice, se están alejando de aquel que los llamó por las enseñanzas legalistas de los judaizantes. Y nuevamente, para hacer un pequeño recuento, el tema principal de Gálatas es verdaderamente libre. Somos libres. Y vamos a llegar a esos pasajes donde habla de la libertad del cristiano también. Somos santificados por la fe en Cristo. Los primeros 2 capítulos hablan del apostolado, la defensa del apostolado de Pablo. Los siguientes 2 capítulos, de 3 a 4, hablan de la defensa de la gracia, de la doctrina de la gracia. Y los últimos 2 hablan de la defensa de la práctica del cristiano. Estos son los mapas. Este es el mapa con los 3 viajes misioneros que Pablo hizo saliendo de Antioquía. Y llega a Antioquía en el país de Turquía, que es ahora, que se diría Pisidia. Esa es la otra Antioquía, y de ahí baja a Iconio, a Listra, a Derbe, y él predica el evangelio y hace que estas iglesias crezcan en ese entonces. Y a estas iglesias es a las cuales Pablo les está mandando esta carta. En los versículos del 1 al 5 que leímos, obviamente ya vimos que él está defendiendo su autoridad, pero no solamente defiende su autoridad, pero el mensaje que está mandando también a esta iglesia y su motivo principal para darle gloria y honra a nuestro Señor. Esta es una epístola que tiene un mensaje duro, severo y solemne. El apóstol podía tolerar muchas cosas, pero no el legalismo. Como les dije a la iglesia de Corintios, los aprecia, los ama, les da de su gracia, de su paz. Y bueno, Pablo los mima hasta cierto punto. Y el pecado en el cual ellos estaban era un pecado digno de exhortar. Pero aún en esta iglesia, en Corintios, Pablo no hace la introducción que hace en el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque el tolerar el legalismo era mucho que peor para Pablo que tolerar un pecado inmoral, un pecado moral. Entonces él está haciendo énfasis en que lo que está pasando en Gálatas es mucho peor que lo que pasó en la primera de Corintios. El apóstol podía tolerar muchas cosas, pero no el legalismo. Pablo tiene un mensaje severo debido a que el legalismo desafía los fundamentos del cristianismo. Notemos que la epístola no tiene palabras de alabanza o gratitud para los gálatas. No hay petición de oración, ni se menciona a ninguno de los gálatas por nombres. Pablo siempre saludaba a sus hermanos y decía, salúdeme a Julano, a Sutano, a Mengano, y daba nombres en todas las cartas, ¿no? Aquí no dice nada. Pero sí encontramos también en el principio, en estos versículos del 1 al 5, 2 palabras, paz y gracia. Y sí, él trae palabras de gracia y paz. La palabra griega charis es traducida gracia. Tiene la idea de la bondad o el favor inmerecido que Dios tiene hacia el pecador.
Y es la gracia la que Pablo va a estar defendiendo en esta carta. Es la gracia a la cual los judaizantes han estado atacando, porque ellos dicen de que no es solo la gracia, pero sino que la ley también. Es la gracia el tema principal, no solamente de Gálatas, pero también inclusive en Romanos. Entonces el hombre no tiene méritos para agradar a Dios fuera de Cristo, y eso es parte de la gracia de Dios. Pero también habla de la paz. Y es el estado de vida que una persona tiene cuando deposita su fe en Jesucristo. Nosotros, como ya se los dije anteriormente, éramos enemigos de Dios. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra como el príncipe de paz. Y ese fue el que vino, el príncipe de paz, a traer la paz entre el mundo caído en el que vivimos y Dios, su creador. Era Jesús el que iba a amendar esa posición en la cual nos encontrábamos. Era el que nos iba a comprar de la esclavitud en la que ya estábamos. Por lo mismo, Pablo está haciendo énfasis de que estaban presos al enemigo de este planeta, del mundo, y han volvido a caer, a ser esclavos del legalismo, les dice a los de Gálatas. Y con todo eso entra a predicarles la verdad del Evangelio, en el cual él dice, no hay otro Evangelio. Y vamos a estar entrando a meditar un poco en estos versículos del 6 al 9. Y ahí donde están, en su Biblia, si me siguen, vamos a leer estos versículos que son los de esta mañana. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién nos llamó? Dios. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. ¿Qué clase de maldición? La maldición en la que ahora está hablando aquí Pablo es una maldición eterna. No está hablando de maldición momentaria o temporal. Es una maldición eterna. Y vamos a escudriñarlo un poco más. Como hemos dicho antes, y lo repite nuevamente, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, ¿sea qué? Anatema otra vez. 2 veces Pablo menciona la palabra maldición, anatema. Pero también encontramos que el evangelio está 6 veces acá, 4, 5 veces. Es obvio que el tema principal en este pasaje es el evangelio. Y a veces como que tendríamos que definir lo que es el evangelio, ¿no? Y en 1 Corintios 15, 3 y 4 creo que es la mejor forma. En la Gálatas, ahí tengo del 1 al 5 y debería ser del 6 al 9. Así que por favor ignoren mi referencia ahí, pero los versículos son esos. Entonces, hablando del evangelio, la simpleza del evangelio está en el libro de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio al cual Pablo está haciendo mención acá. Esa es la esencia del evangelio. Hay muchas otras cosas que le pudiéramos agregar. Está la justicia divina de Dios, está el amor de Dios, está el mal del hombre, el pecado del hombre, pero todo se viene a encerrar en esto. En que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Ese es el evangelio de Cristo.
No existe otro evangelio y no le podemos agregar y no le podemos quitar. El significado del evangelio es claro y pues creo que cada uno de nosotros ya conocemos este significado, las buenas nuevas o buenas noticias. Ese es el significado del evangelio. ¿Por qué son buenas noticias para nosotros? Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y el evangelio nos trae la respuesta o la solución a nuestro pecado. Él viene, Cristo, a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Él toma nuestra posición para ser crucificado y que la ira de Dios Padre caiga sobre él. Obviamente eran buenas noticias para nosotros. No eran buenas noticias para el Hijo. Pero ese es el significado del evangelio. El término en inglés es gospel, ya lo conocen, proviene del compuesto del inglés medio good spell, donde spell significa cuento. El evangelio es, por tanto, la buena historia, si lo pudiéramos traducir de esa manera. El término griego evangelion se habría utilizado para describir un informe favorable de un mensajero del campo de batalla a una proclamación oficial de que había nacido un heredero del rey. Así lo utilizaban en ese entonces. Las buenas nuevas que Pablo proclamó se referían a la muerte de Jesucristo por el pecado y a la resurrección, así como a la salvación solo por gracia a través de la fe solo en Cristo. Solo gracia, solo Cristo. Y por medio de Él, Dios ofrece nueva vida. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo? ¿A qué? A una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿A quién le debemos todo entonces? A Cristo. Entonces podemos ver que el evangelio son las buenas noticias y no lo podemos diluir. No lo podemos alterar. Tiene que ser exactamente tal como Pablo lo predicó, tal como Jesús lo vino a vivir. Cuando los falsos maestros te arrastran a la desviación de la verdad, es cuando deberíamos de poner atención y discernir mejor los mensajes que están siendo predicados en las iglesias. Entonces, las enseñanzas de los falsos maestros nos afectan de tres maneras diferentes. La primera es que nos alejan del Señor. Nos alejan del Señor. Mira lo que dice él. El versículo 6, perdón. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está maravillado Pablo, pero no en una forma positiva. De seguro se estaba agarrando los pelos y dice, no puedo creerlo. Yo vine acá con el mensaje de salvación que es por gracia en Jesús únicamente y ustedes están pervirtiendo el evangelio. ¿A quién les está hablando? Es obviamente de que está hablando con los hermanos en Gálatas, pero al mismo tiempo este mensaje va directo para los judaizantes que eran los que estaban pervirtiendo el evangelio. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Obviamente, abandonar significa dejar. Abandonar significa alejarse. Abandonar significa desertarse. Pablo está haciendo un ejercicio de traer a los suyos a lo que él ya les había enseñado. ¿Cuántos de ustedes han servido en el servicio militar? ¿Alguno de ustedes ha servido en el? Ninguno. Ya vamos a empezar a tomar nombres de acá. Lo voy a enlistar.
yo estuve en el ejército, y cuando una persona se desertaba y lo agarraban, pobrecito de él. Y mucha gente se deserta en la vida militar, porque muchos llegan con la idea de que van a ser superhéroes y no saben a lo que se están metiendo hasta que ya están ahí. Me recuerdo que cuando tal vez ya les he contado esa historia, pero me recuerdo cuando me agarraron a mí acababa de salir de la high school, ya tenía trabajo, me iba a meter a la universidad, iba a ser profesional, y aquí voy con mi comidita al trabajo, caminando, y de repente pasa un pickup con un montón de hombres, se bajan y me agarran, me amarran y me tienen como que soy prisionero y criminal en la calle, ahí esperando hasta que alguien me llevara para el cuartel. Estoy sentado a la par de un muchacho que de seguro trabajaba en construcción o levantaba pesas, cualquiera de las dos. Andaba con su camisa escotada, me recuerdo, así, y tenía unos músculos, y yo estaba, imagínense cómo estoy ahorita, y cuando tenía, con 20 libras menos, imagínense, 20 libras menos, no, más, ¿verdad, Carito? Como unas 30 libras menos. Estoy sentado a la par de este muchacho, ahí estamos los dos amarrados, y él está ahí, él se está riendo, él está contento, él me dice, los van a llevar, vamos a hacerla, y que no sé qué, y está muy feliz de que va a ir al cuartel, y yo estoy ahí llorando, afligido, preocupado, mi mamá no sabe dónde estoy, y mi mamá pasó llorando por 2 meses, me contaron después, sin saber dónde estaba yo, y yo afligido por mi mamá, y bien tranquilo ahí, y empieza a hablar acerca de él, ¿no? Y se empieza a levantar su ego y a decir todo lo que él quería decir. La historia, para hacerse las cortas, es que vamos al cuartel, los dos. Él con su gran cuerpo, mucho más alto que mí, bien definido. Yo no sé qué hacía este muchacho. Y empiezan a trabajar con uno, a moldearlo y a que se tiene que acoplar a las reglas, disciplina, leyes y todo lo que ellos hacen, ¿no? Y empezamos a trabajar físicamente, intelectualmente y todo lo demás le empiezan a enseñar. Como a los 3 meses ya se había desertado este muchacho y lloraba cada vez que iba a entrenar a los entrenamientos con nosotros, lloraba, pero lloraba así como, ¿cuántos hombres han llorado acá? Todos dicen, bueno, yo sí lloro bastante. Pero sí, lloraba como niño y se salió desertando. Gracias a Dios, creo yo, tal vez, no sé qué pasaría, porque nunca lo agarraron de regreso. Pero la historia es esta. Agarran a los que se desertan y los traían. Y cuando los agarraban y los llevaban, los ponían enfrente de toda la compañía y formaban a toda la compañía ahí y los traían a estas personas y los desnudaban enfrente de toda la compañía, les rasuraban todo su pelo, le quitaban inclusive las cejas y los metían a una celda donde toda la compañía podía pasar y verlos ahí. Era degradante, aquello era lo peor que le podía pasar, y lo utilizaban eso como ejemplo para que los que estaban todavía ahí ni pensaran en desertarse, porque esto es lo que les iba a pasar. ¿Qué tiene que ver esto con Pablo y los de Gálatas? Casi nada. Pero el punto es que Pablo está en esa posición en la cual les dice, ¿qué están haciendo? Ya están acá, ya les di lo que necesitaban para ser salvos. ¿Por qué se quieren desertar? Y si desertan, y si se desertan, les va a ir mal. No en el sentido como un soldado que se deserta del ejército, pero en el sentido de que iban a ser alejados de aquel que los llamó. Y Pablo se maravilla porque dice que ¿qué tan pronto hayáis abandonado al que os llamó? En pocas palabras dice Pablo, acabo de dejarlos y de seguro ustedes ya empezaron a buscar y a seguir a aquellas personas que los están guiando por el mal camino.
Y se maravilla él. ¿Y para qué los estaban alejando? Para que siguieran un evangelio diferente. Ese era el concepto de los judaizantes. Seguir un evangelio diferente. Iban a abandonar lo que, para lo cual Dios los había llamado, y iban a seguir a un evangelio diferente. El abandonar las enseñanzas bíblicas y escuchar fábulas y cuentos de hombres, es obvio que nos van a poner en una posición en la que nos vamos a ir alejando más y más de aquel que nos llamó. Gálatas 1:15 dice lo siguiente: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. ¿Por qué puse este versículo acá? Para poderles dar a entender que aquel que nos llamó es nadie más que Dios. Dios es el que nos llama. Fuimos predestinados de acuerdo a Efesios 1, versículo 3 en adelante. Fuimos predestinados, fuimos llamados también en Efesios, perdón, en Romanos 8, en el cual fuimos llamados, justificados, santificados, glorificados. ¿Por quién? Dios es el que nos llama. Y Pablo acá está haciendo el punto de que Dios mismo fue el que lo llamó por su gracia y que había sido apartado desde el vientre de su madre. Nosotros también estuvimos en esa misma posición. Si ustedes están acá hoy y han aceptado el Evangelio de la Gracia, es porque Dios ya los había llamado desde antes de la creación del mundo. Desde el vientre de su madre el Señor ya los conocía. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado bíblicamente como crucificado. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Gálatas 3:3. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Entonces el punto acá es que estaban abandonando la enseñanza bíblica que Pablo les había traído. Se estaban alejando de aquel que los había llamado. Y es lo que pasa generalmente. Aquellos falsos maestros van a alejarlos a ustedes. Típico en un culto malo es esto. Y ustedes tienen conocimiento de esto ya. Las iglesias que son legalistas los van a alejar de todo lo demás. El ejemplo tal vez más claro, tal vez con los Jehovah's Witnesses, los testigos de Jehová. Cuando ellos reclutan o traen a sus líneas personas que no han conocido el Evangelio anteriormente, entonces protegen tanto el conocimiento de estas gentes que no los dejan de que lean material fuera de lo que ellos imprimen. Les prohíben que se relacionen con otras personas de otra fe. Y eso es típico en los cultos. Los van a mantener aislados y alejados de cualquier verdad que ustedes no han conocido. Y los van a hacer que abandonen todo lo que conocían para enfocarse solo en lo que ellos enseñan. ¿Para qué? Con el objetivo de que no tengan el discernimiento y poder determinar de lo que están siguiendo es incorrecto. Ese es el concepto de alejarlos o de encerrarlos en una enseñanza que es dañina para la fe. Es obvio de que
en la mayoría de cultos eso sucede. Los hacen que abandonen o que dejen o que se alejen de las gentes que pueden influenciarlos a buscar la verdad. Y dentro del evangelismo, aún entre los cristianos, encontramos iglesias que son tan legalistas o tan liberales que caen en el mismo error. Legalistas en el sentido de que solo lo que nosotros hacemos van a hacer. Si alguien hace algo diferente, ustedes no lo pueden hacer, y acá solo se hacen las cosas de esta manera y bla, 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 y empiezan con las reglas. Cada vez que ustedes llegan a una iglesia, lo primero que les enseñan es reglas y reglas y reglas de hombre, aléjense. Esas son señales de legalismo. Pero a veces comprometemos la verdad por lo que sea. Pero el punto es, tenemos la palabra. Fueron salvos por gracia a través del evangelio de la gracia. Cristo, solo Cristo salva. Desde que un pastor empieza a agregarle más a esas bases, ya es un evangelio diluido. Y ya no es la verdad. Y es lo que hacían los judaizantes. Entonces, cuando los falsos maestros te arrastran a la desviación de la verdad, la enseñanza de los falsos maestros nos afectan de tres maneras diferentes. Una, nos alejan del Señor. Ya lo vimos. Dos, nos enseñan un evangelio diferente. Y en el mismo versículo 6 dice, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué tan diferente era? Bueno, primeramente hay que definir el evangelio, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero esta es otra explicación. El evangelio significa buenas nuevas y son las que el apóstol mencionó en el versículo 4. El mensaje de los falsos maestros era de imponer a los cristianos requisitos de la ley, especialmente la circuncisión como parte del evangelio. Ellos le querían agregar a la gracia y a la fe la circuncisión. Pablo les dice, si le van a agregar a la circuncisión, ahora ustedes van a vivir por la ley. Y si van a vivir por la ley, ninguno de ustedes va a ser salvo. Porque nadie es salvo por la ley. Y eso es lo que hacen las iglesias legalistas. Y no esperen conocer a una. Crean el evangelio. Gálatas 1:7, que en realidad, el evangelio, nuevamente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, no es que fuera otro evangelio. Pablo está diciendo, solo hay un evangelio. No existe eso de que pudiera existir otro evangelio. El evangelio de Cristo estaba definido. Pablo lo había traído y era fácil de entender. Los judaizantes llegaron y lo pervirtieron. Les contaba la semana pasada de que Pablo llegaba a las sinagogas, predicaba el evangelio, muchos judíos se convertían al cristianismo y lo seguían a Pablo y empezaban iglesias, pero aquellos que no seguían a Pablo, aquellos judíos que no seguían a Pablo, lo perseguían, no solamente a Pablo, pero a los cristianos de su tiempo. Estos judíos que habían sido convertidos, muchos de ellos no habían entendido, muchos de ellos fueron los que se convirtieron en judaizantes. Y Pablo lo dice muy claramente en Corintios, aquellos falsos maestros iban a salir de las mismas iglesias. No es que llegaban y decían, voy a ir a pervertir esta iglesia. No, ya estaban allí. Ya eran parte de una congregación. Y de ahí mismo salían. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado en las iglesias. Porque las divisiones nunca vienen de afuera. Las divisiones vienen de adentro. Entonces no es otro evangelio. Solo que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo querían pervertir? Agregándole o quitándole valor a lo que Pablo ya había hecho.
Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y esto es una hipérbole. ¿Okay? Estaba exagerando. Pablo está diciendo, esto no puede suceder. Pero si pudiera suceder, van a ser malditos. En pocas palabras, ¿qué es lo que no puede suceder acá? Que si aún nosotros, dice Pablo, obviamente nosotros, él se refiere a él, a los apóstoles y a aquellos hermanos que habían creído en el evangelio de la gracia, aún si nosotros o un ángel del cielo, lo cual no iba a suceder, porque Dios no iba a traer el evangelio a través de ángeles, sino a través de su Hijo y a través de los apóstoles. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que los he anunciado, sea ¿qué? Maldito. Sea maldito. Entonces Pablo está exagerando. Pablo está haciendo esto más grande de lo que es para poder explicarles a ellos de que no somos nosotros ni el ángel del cielo que pudiera venir les va a anunciar un evangelio contrario. Porque si eso sucediera, nosotros, dice Pablo, o quien fuera que lo hiciera, van a ser malditos. Y obviamente Pablo no iba a caer en esa categoría. Sea anatema. Entonces Pablo advierte a los falsos. Pablo está diciendo, aquellos que están manipulando el evangelio, aquellos que están alterando el evangelio, aquellos que están diluyendo el evangelio, van a ser malditos. Versículo 9. Como hemos dicho antes, y lo vuelve a repetir, también repito, ahora, si alguno os anuncia, un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. Segunda advertencia de Pablo a los falsos maestros. Entonces, el veredicto apostólico para aquellos que predican un evangelio falso es de maldición. La palabra anatema tiene que ver con la maldición divina. El apóstol usa esta palabra en Romanos 9:3, donde él desearía ser anatema, dice Pablo, para la salvación de los judíos. A tal punto había llegado. Pablo amaba tanto a su raza, a su cultura, de que él estaba dispuesto a ser maldito o maldecido eternamente para poder salvar a los judíos. La idea en Romanos 9:3 es separado de la salvación de Cristo fuera de la gracia de Dios. Eso es lo que significa ser maldito. Separado de la salvación de Cristo fuera de la gracia de Dios. Y eso es lo que le iba a pasar a estos falsos maestros. Entonces podemos decir que la palabra anatema tiene la idea de la maldición total de Dios. Algo o alguien que es entregado al juicio divino. Y obviamente este mensaje iba para los judaizantes, para aquellos falsos maestros que estaban corrompiendo el evangelio de la gracia. Esos judaizantes que estaban y que habían salido desde la misma iglesia misma para corromper el evangelio. La palabra judaizar aparece en el capítulo 2, versículo 14, y se refiere al esfuerzo de imponer la ley de Moisés. Era lo que estaban haciendo estos judaizantes del tiempo de Pablo. Especialmente la circuncisión sobre los hermanos gentiles, para que aparte de ser cristianos, también llegaran a ser judíos. Entonces querían convertirlos al judaísmo antes de que entraran al cristianismo. Era ilógico. La palabra no hablaba de eso. Entonces, es importante entender que los judaizantes aceptaban a Jesús de Nazaret como el Mesías y también aceptaban la necesidad de obedecer el evangelio, pero decían que adicionalmente los gentiles tenían que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés y hacer esto y hacer lo otro. ¿Y cuántas iglesias no nos encontramos en nuestro tiempo en que le continúan agregando al evangelio? Y desafortunadamente muchos de nosotros caemos en el error de participar con ellos.
Y a veces es una lástima ver hermanos en Cristo de que están, primeramente no, hay que admitirlo y hay que ser sabios en esto, pero ¿hay iglesias perfectas? Ninguna. No hay ni una iglesia que sea perfecta. Entonces es obvio de que ninguna iglesia puede decir, oh, nosotros somos todo acá. Si ustedes están en otra iglesia, esa iglesia no sirve, nosotros somos los mejores. Tomar esa posición es muy, pero muy mal. Y espero de que con las cosas que digo a veces no me malinterpreten y tomen que esa es la posición de nosotros, porque en ninguna forma estoy queriendo tratar de decirles de que esta es la iglesia más sana que existe. No existe tal cosa. Pero sí existe la palabra perfecta, que es divina y es de Dios y son ríos de agua viva para nuestra vida, y es la única que nos puede dar la capacidad de entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. El hombre con mucha preparación que tenga se puede equivocar. El hombre con muchos títulos que tenga puede errar. Y desafortunadamente a veces el conocimiento envanece. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese. Estoy en contra de la educación. En ninguna forma. Entre más educados podemos ser mejores. Pero desafortunadamente mucho conocimiento puede envanecer al hombre también. A través de los siglos, los gentiles que querían participar en la religión del único Dios vivo tenían que llegar a ser judíos, circuncidándose y guardando la ley de Moisés. Los judaizantes decían que los cristianos gentiles tenían que hacer lo mismo. Lo que esto significa es que los gentiles tenían que seguir convirtiéndose en judíos si esperaban recibir las bendiciones de Dios. Entonces es obvio de que esto va en contra de lo que la Biblia enseña. Hay ejemplos bíblicos en los cuales pasaron estas cosas de la circuncisión. Por ejemplo, Gálatas 2, 3 y 4 dice, pero ni aun Tito, Pablo hablando nuevamente, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Pablo tiene ejemplos. Tengamos cuidado. Hay iglesias de que les van a agregar reglas humanas a la salvación. Y cada vez que hacemos eso, estamos yendo en contra de la palabra. Y Pablo es muy claro en que aquellos que corrompen el evangelio son malditos. Gálatas 5, 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley, dice Pablo. Entonces, en pocas palabras les está diciendo, ok, ustedes vivían en libertad. Dios los llamó a libertad. Dios les dio de su gracia para no estar bajo el yugo de la ley o el yugo de la esclavitud. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Pero como quieren volver a caer en la ley, Pablo les dice, y otra vez testificó, a todo hombre que se circuncida, que esté obligado a cumplir toda la ley. Tenemos el ejemplo en nuestro tiempo de los sabatistas, ¿ok? ¿Cuál es el nombre correcto de ellos? De los Seventh Day Adventistas. Sí, los adventistas, ¿ok? Los adventistas, ¿en qué creen? En que deberían de guardar el sábado. Ok, si van a guardar el sábado, deberían de guardar toda la ley. ¿Y cuántos de ellos la pueden cumplir? Ninguno. Entonces, ¿es un evangelio sano? ¿Y por qué hay miles en esas iglesias? ¿Qué no entendimos? Otra, tal vez sería esta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes fueron enseñados a que
tienen que bautizarse como parte de la salvación. O si no son bautizados, no son salvos. Y no levanten la mano, porque si alguno de ustedes tienen esa idea, podemos hablar, podemos platicar, podemos entendernos y todo, ¿no? Y está bien, no se van a ir al infierno por eso. Pero el punto es, ¿por qué nos ponen yugos que no están allí? ¿Por qué aceptamos y no discernimos correctamente enseñanzas que están diluyendo o agregándole al mensaje de la gracia? Entonces Pablo dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que esté obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¡Wow! Eso es muy pesado. Y les está hablando a los Gálatas, y les está diciendo, si ustedes quieren participar en eso, de la gracia habéis caído. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cuántos podemos cumplir la ley? Ninguno, primeramente. Y si lo hiciéramos, ¿podemos ser justificados por la ley? Pablo está diciendo de que no. Nadie será justificado. Entonces, ¿por qué se esforzaban tanto los judaizantes en querer dañar el evangelio de la gracia? Y Pablo no solo lo ve como un error pequeño, pero como algo tan severo al punto de que dice que estas personas que hacen eso son malditas. Gálatas 2:20-21. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué vivimos? Por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces, ¿por qué vamos a agregarle algo que Jesús ya completó? ¿Se recuerdan cuando Él está en la cruz? ¿Qué dice Él? It is finished. Ahora tradúzcanlo en español. Consumado está. Consumado está. Ya estuvo, y ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Ya yo lo hice todo. ¿Quién lo hizo? Cristo. El cristianismo es eso, esencialmente. No es lo que yo y ustedes podamos hacer. Es lo que Cristo ya hizo. No es lo que ustedes le puedan agregar. No es lo que ustedes pudieran restarle. Todo lo que nosotros necesitábamos, Cristo lo hizo. Y nada más ni nada menos es lo que necesitábamos. Y ese es el evangelio de Cristo, es el evangelio de la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ¿qué era la circuncisión? ¿Era gracia o era obra? Es obra. Pero era una obra que se le estaba agregando a la salvación. Ahora, ¿los cristianos deberían de obrar? Es obvio de que sí. El cristiano que no obra no es cristiano. Lo dije así muy ligero, ¿no? Pero es una realidad también. La salvación o las obras son el producto de la salvación. Si ustedes son salvos, tienen que generar obras, las que había preparado Dios desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros viviéramos en perfección en ellas y las hiciéramos. Eso es lo que Dios dice.
Entonces aquel que es salvo tiene que hacer obras, pero no para ser salvo por las obras, pero va a hacer obras porque fue salvo. ¿Sí me entendieron? Muy diferente. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fuimos justificados? Por la fe. ¿Y qué significa justificación? ¿Cuál es la definición de justificación? Ya se los he enseñado antes. Ayúdenme. Perdonado, reconciliado, salvado, salvo. Alguien pagó el precio y ya somos Justo, sí, ya vamos a ver quién da más. Sí. Justificación simplemente es justo. Justo, el significado de justo es que ya no debemos nada. Ya no tenemos ninguna deuda. Ya no hay nada que nos puedan acusar. ¿Sí me entienden? Están libres de cualquier acusación. Son justos en el sentido de que ya todo lo que debían, ya no lo deben. Amén. Esa es la justificación. Entonces, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué agregarle si ya fuimos justificados? ¿Por qué tengo que poner más peso sobre lo que ya se me lo quitó? Ya me quitaron toda la deuda. Cristo lo hizo en la cruz. ¿Por qué tengo que agregarle al Evangelio entonces? Charles Spurgeon dice lo siguiente: nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Wow, nos cacheteó bien fuerte, ¿verdad? Pero en la realidad es lo que pasa. O somos ciegos, o somos sordos, o no tenemos discernimiento. Y ahí vamos con vientos de doctrina a donde quiera que nos lleve el viento. Y terminamos en iglesias de que después nos llaman y dicen: ¿sabes qué? Lo hubiera pensado mejor, pero no sé por qué estoy acá. Pero la realidad es que un pastor no puede obligar a nadie. Y cuando empieza a obligar, eso ya es un culto. Ya estamos cayendo en legalismo. Y no es lo que la iglesia de Cristo debería de ser. Pero Charles Spurgeon no se equivocó. Cuando un ministro, es desastroso cuando un ministro predicando un evangelio dice alterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Y a veces somos ciegos porque no queremos ver, o porque no queremos leer, o porque no queremos estudiar. No es porque sean ciegos físicamente, sino porque ignoramos la verdad y buscamos lo que nos conviene. Somos sordos no porque seamos sordos y no escuchemos, sino porque queremos escuchar solo lo que queremos escuchar. Como Pablo dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Entonces, somos ciegos, somos sordos y no tenemos discernimiento porque no leemos. Estudios bíblicos. 3 pelones vienen. Ahí está mi esposa estudiando toda la semana para enseñarles a las hermanas el sábado. Y se apuntan 20 y llega a la mitad. No lo tomen personal, pero le estoy dando a demostrar ilustraciones prácticas que en realidad lo que pasa. No hacemos lo que debemos y por eso caemos en errores. Agustín dice lo siguiente: si crees lo que te gusta del evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el evangelio sino en ti. Personas sabias que nos dejan tanta sabiduría. Si crees lo que te gusta del evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el evangelio, sino en ti. ¿Y cuántas iglesias ahora
Enseñan solo lo que ellos quieren enseñar. Este es un compromiso bien duro, bien pesado y que tiene un peso bien grande. Pararse acá enfrente de ustedes y enseñar no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir la palabra para poderla predicar y enseñar. Y aún cuando hacemos lo mejor posible, tarde o temprano vamos a caer en error. Nos vamos a equivocar y vamos a decir algo que no deberíamos de haber dicho. A eso no nos da la pauta para continuar en nuestro error, pero podemos fallar porque somos humanos. El problema es que una cosa es que nos equivoquemos una vez. Otra cosa es que agarremos doctrina de nuestro error y hacerlo ley a la iglesia. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Sobre la importancia de las doctrinas establecidas con prominencia en esta epístola, Lutero dice: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. Lutero está diciendo esto, ¿ok? De que tenemos que temer, ¿qué dice? Como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a atraer a la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. De ahí que sea muy necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de oír. Si esta doctrina se pierde, entonces también se pierde la doctrina de la verdad, la vida y la salvación. ¿De qué está hablando? De la doctrina de la gracia, del evangelio de Cristo, de la fe. Porque somos salvos por fe, nada más, no por obras. Esto se los leí la semana pasada. Joseph Stowell dice lo siguiente: sorprendentemente, poco ha cambiado en nuestros procesos de pensamiento desde que Pablo escribió a los Gálatas hace 2 milenios. A los humanos nos encanta agregar una cosa u otra al simple mensaje del evangelio en caso de que Jesús no sea suficiente. ¿Es Jesús suficiente para nosotros? ¿O para ustedes? Debería de ser. No debería haber nada más. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Más claro no lo puede dejar Pablo. Y pudiéramos agregarle un montón. Miren la severidad de Pablo en el mensaje que él trae a los judaizantes. Si van a váyanse a Filipenses 3. Miren lo que dice Pablo. Filipenses 3, abran su Biblia allí. Practiquen. ¿Ok? Ahí lo van a encontrar. Entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí está. Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Miren lo que dice. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué eran los judaizantes? Mutiladores del cuerpo. ¿Qué andaban haciendo? Queriéndole cortar. Entonces, Pablo no se mide, Pablo no tiene pelos en la lengua para defender la verdad, y estos mensajes no son predicados en la mayoría de iglesias evangélicas, no más, porque no quieren ofender a nadie. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los... Ahora, la palabra perros en ese entonces no era nada bueno. Ahora cualquier mundo dice, ustedes andan en la calle, hey, what up, dog? Hey. Hemos diluido todo. Pablo no quería decir eso, ¿ok? Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Y empieza a defender el evangelio de Pablo. En cómo él era
judío. Pero que eso, miren lo que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice que era. Increíble. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Saben cuál es la traducción de pérdida ahí? Desperdicios de animal o desperdicios humanos. A eso le llama Pablo a todo lo que él era. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... esta palabra es la que yo estaba hablando. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que había hecho, la irreprensibilidad que él tenía en el judaísmo, llega a ser desperdicios humanos para Pablo. Pero por eso toma la capacidad autoritaria que Dios le había dado para decir de que guardaos de los perros, de los malos obreros. Entonces, cuando los falsos maestros te arrastran a la desviación de la verdad, las enseñanzas de los falsos maestros nos afectan de 3 maneras diferentes. Nos alejan del Señor, nos enseñan un evangelio diferente, y ya lo vimos, y nos perturban el corazón. Gálatas 1:7. En realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 2 Corintios 11:3, mira lo que dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces él está haciendo una comparación y está diciendo: estos judaizantes llegan a hacer exactamente lo que hizo Satanás, que es el padre de la mentira. Y su astucia es tal en que puede engañar aún a los justos. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Deuteronomio 30, 17 al 18 dice lo siguiente: pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceráis. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel en el Viejo Testamento. Si tu corazón se desvía y no escuchas, te dejas arrastrar, te postras ante otros dioses y les sirves, pereceráis. Vas a morir. Hechos 15:24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Y continúa Pablo, podemos decir en Hechos 20, 29 al 30, miren lo que dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Qué va a pasar? Se van a levantar lobos feroces. ¿Dentro de dónde? Acá mismo. ¿Qué les dije anteriormente? Las iglesias, las divisiones que existen en la iglesia no vienen de afuera, son de adentro. Los peores enemigos que tiene la iglesia están acá. Desafortunadamente. Y tiene que ser así, porque la palabra lo dice. ¿Sí me entienden? No vamos a poner el grito en el cielo: ay, no, un hermano que habla mal de la... Van a ver todo el tiempo, no se preocupen. Va a existir el hermano porque les va a caer mal y lo van a querer odiar. Y de la misma manera lo va a odiar a ustedes.
Esa es parte del vivir, el convivir en el cuerpo de Cristo hasta que Cristo venga y la pueda perfeccionar. Mientras tanto, tenemos que lidiar con esas cosas. Para eso nos han dado dones espirituales, para que nos reafirmemos unos a los otros. Entonces sé, dice Pablo, que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿De dónde van a salir? La misma iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando hay divisiones, siempre hay personas que van a sufrir mucho. Hemos visto divisiones. Yo pienso que si ustedes tienen más de 10 años en el cristianismo, ya saben lo que son las divisiones. ¿Por qué? Porque van a pasar, y han pasado y van a continuar pasando. El problema más triste es que la mitad de esas divisiones, de la mitad de esas personas involucradas en las divisiones, eventualmente llegan a quedarse sin iglesia. Porque llegan a un punto en que son cínicos y ya no le quieren creer a nadie. Y no los podemos culpar, pero deberían de creerle a Dios. Deberían de buscar las Escrituras. Pero si su casa no estaba fundada en la roca que es Cristo, van a ser débiles y se van a alejar de aquello que pudiera haberlos traído a la salvación. La libertad viene en Cristo y en ningún otro lugar. No hay libertad en el legalismo, por un lado, en el libertinaje, por otro lado, ni nada intermedio. La libertad está solo en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Gálatas, peleando en contra de los judaizantes y sus reglas judaicas, sus reglas de la ley que querían imponer. Y la pregunta, esta ya se les había hecho: ¿está usted seguro de su libertad cristiana? ¿Saben dónde están? ¿Saben, conocen la palabra? ¿Entienden el evangelio de la gracia? ¿Entienden la salvación por medio de la fe? ¿Entienden que el sacrificio único que Cristo hizo es único y suficiente? No hay nada más que agregarle ni quitarle para ser salvos. Si entienden eso, viven en una libertad cristiana. Y si tienen duda en eso, todavía no han entendido el evangelio de la salvación. Mi deseo como alguien que el Señor con humildad me ha puesto acá, es de que ustedes mediten en la palabra, que disciernan lo correcto, que sean inteligentes y que dependan del conocimiento bíblico para tomar decisiones cualquiera que fueran. Tarde o temprano ustedes van a salir de acá. ¿Por qué? Porque es la vida de la iglesia cristiana. Andamos de iglesia para iglesia y de aquí para allá, y no necesariamente porque no sepamos lo que tenemos, pero desafortunadamente a veces vamos a movernos de un lugar para otro. El Señor nos va a mover, nos va a llevar de una ciudad a otra, de un estado a otro, de un país a otro país. Pero el problema es de que si no estamos fundados bien en las bases bíblicas y nos vamos a otro lugar a buscar una iglesia, no vamos a saber ni qué encontrar, porque no tenemos las bases bien seguras. Y para eso tenemos que estudiar, para eso tenemos que buscar, para eso tenemos que escuchar. No dependamos del hombre. Cristo es el que nos trajo esta libertad. En Él deberíamos de confiar. Es su palabra la que nos dicta lo que deberíamos y no deberíamos de hacer. Y las reglas bíblicas de la iglesia están acá. No es lo que el hombre inventa, no es lo que el hombre pone. Han llegado a ser de las ofrendas también una
una regla que es indispensable para una iglesia. Y continúan con la idea de que hay que diezmar en las iglesias evangélicas. Y llegan al punto de hacerlo ley. Y es un yugo que ponen sobre la gente. Y la gente se somete desafortunadamente por miedo, porque los acusan de que si no lo hacen van a perder su salvación. Los acusan de que si no lo hacen no van a recibir bendición. Los acusan de que si no lo hacen están en desobediencia y que no son verdaderos cristianos. Y así, como ese ejemplo, hay miles. El punto es, seamos sabios y sepamos discernir la verdad de las Escrituras. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por esta carta, Señor, que todavía apenas la empezamos. Y falta mucho que discernir, falta mucho que aprender. Padre, ayúdanos a que vengamos con una mente clara, abierta y un corazón dispuesto a conocerte mejor, dispuesto a recibir de ti y de tu palabra cómo ser mejores hijos tuyos, cómo vivir en santidad, no en miedo por reglas legalistas, pero en libertad en Cristo, porque Él ya lo pagó todo por mí. Gracias, Señor, porque con humildad te buscamos, con humildad te seguimos. Pero tenemos una responsabilidad muy grande, Señor, en discernir todo lo que se nos enseña. Ayúdanos a poderlo hacer en una forma en la cual el honor y la gloria sea para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir las ofrendas y para eso voy a hacer una oración ahí donde estamos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poderte honrar con nuestras ofrendas. Señor, recíbelas para que seas tú el administrador, sabio, bondadoso y lleno de compasión. Y que puedas tomar estas ofrendas, Señor, y utilizarlas para el engrandecimiento de tu reino. Y que las personas y los ancianos o la iglesia en sí que va a manejar estas ofrendas, Señor, lo hagan en una forma en la cual seas tú el que guíe los corazones y las mentes para hacer lo correcto delante de ti. Gracias, Padre, por el dador alegre, aquel que te adora a través de las ofrendas. Y aquellos, Señor, que por A o B razones no lo pueden hacer, Señor, ayúdales, bendícelos y provéeles a ellos, Señor, para que ellos también puedan ser partícipes de esta forma de alabarte. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.